Bueno, y las repercusiones, por supuesto, no se hicieron esperar. Elisa Carrió habló y además anticipó una presentación judicial. Así es. La exdiputada presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema. Y dijo, resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el tribunal, a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración. Bueno, y hay que decir que los gobernadores, parte de los gobernadores se han expresado respecto de esta cuestión. En este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que son 12 los gobernadores que están avalando la posición del gobierno nacional. Los gobernadores manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte, que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la nación en su conjunto. Y continúa ese comunicado, tiene que ver con el hecho de que los recursos deben ser para todas las provincias y no sacarle a uno para darle al otro, porque actualmente esos recursos van a la provincia de Buenos Aires. Bien, hay que decir que son 16 los gobernadores en definitiva que emitieron un comunicado en el que manifestaron su absoluta desaprobación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y básicamente lo que dicen es que la Corte ha decidido que los argentinos no son todos iguales frente al Estado. Vamos a saludar a Carlos Del Frade, que es diputado provincial de Santa Fe. Carlos Monti también es diputado nacional, en este caso del radicalismo catamarqueño. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad que es un gustazo charlar con ustedes y un abrazo muy grande al diputado catamarqueño, que es un gusto conocerlo a través de la televisión, y muchísimas gracias por este foro verdaderamente federal que ustedes están estableciendo para discutir esto. Eso es lo que nos interesa y a los dos gracias por estar ahí. Bueno, sí. Francisco. Bueno, buenas tardes, soy Francisco Monti. Sí, ojalá Francisco. fuera Carlos Monti. Sí. Bueno, Claro. Saludos. Le damos el pie, Francisco. Bueno, han sido muy fuertes las repercusiones dentro del espacio político que integra el radicalismo en contra de la decisión del gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que no hay precedente de tamaño ataque al orden constitucional y al modo de convivencia que tenemos los argentinos, independientemente del caso, ¿no? O sea, no se trata solamente de discutir si corresponde o no corresponde el decreto que le quita fondos a la ciudad de Buenos Aires y el fondo de la cuestión planteada por la Corte. Yo creo que lo más grave en estas horas es este anuncio que te decía anteriormente, sin precedente, en donde el gobierno anuncia que va a desconocer un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué digo que ataca nuestro modo de convivencia? Porque esto es echar por tierra el mecanismo básico de funcionamiento de nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué le queda para cualquier ciudadano de la Argentina si a partir de ahora el gobierno de la nación, el Poder Ejecutivo, se arroga la potestad de determinar si va a cumplir o no con un fallo de la Corte? De modo que creo que el daño que se le está haciendo a la República Argentina es inmenso, creo que aniquila cualquier resabio de seguridad jurídica en la Argentina y por supuesto nosotros lo menos que podemos hacer como reacción política del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados de la Nación es plantear el juicio político contra el presidente de la Nación, independientemente de las mayorías que debamos reunir en el futuro para avanzar con eso, que por supuesto es algo sumamente complejo. Claro. Bien. Carlos, ¿cómo lo ve usted? Yo lo que creo que esto anticipa en 8 días el año 2023, ya empezó el año político. Claro. La decisión de la Corte es una decisión absolutamente política, se mete en el territorio político porque lo que está discutiéndose de fondo es nada menos que recibe cada habitante de la nación, así haya nacido en Tierra de Fuego, en Córdoba, en Catamarca, en Santa Fe. Y esta es una discusión política, enteramente política. Así que me parece que la decisión de la Corte es evidentemente una decisión política. Yo entiendo los apuntes que hacía recién Francisco, pero verdaderamente la discusión de fondo para mí, para la Argentina de hace rato, es que este es un país que se dice federal, que cacarea ser federal, pero es profundamente unitario,
porque concentra y extranjeriza riqueza desde Buenos Aires. Fíjense ustedes que en la decisión que tomó la Corte, ellos hablan de una ley muy importante que ha sido muy poco discutida, especialmente en nuestras provincias, Córdoba y Santa Fe, que es la ley 23.548, que es la ley de coparticipación. Pero hay allí algo que viene como remanente de la reforma constitucional de 1994, el artículo 126. Ustedes saben que el artículo 126 de la Constitución Nacional le niega a nuestras provincias cobrarle impuestos a las exportadoras por un antecedente que es la guerra del Paraguay. Eso es impresionante. Con lo cual, todo se termina concentrando en pocos lugares, o lo que terminó siendo la Constitución del 94 reformada, que los recursos del petróleo, lo que antes era de YPF para toda la nación, terminó siendo para las provincias del sur. Fue la famosa cláusula que habilitó la reforma constitucional de 1994. Así que me parece que es una discusión política que 8 días antes del 31 de diciembre ya empezó el año 2023, y esta es una discusión verdaderamente política. Entiendo el punto de vista del radicalismo, yo no lo comparto, yo creo que lo que podemos aprovechar como gran excusa es discutir en serio por qué la Argentina se dice federal y no lo es. Francisco, bueno, usted ha admitido, me permito yo hacerlo también, las empresas de servicios que financiamos todos los argentinos y que son para la ciudad de Buenos Aires, entre otros casos también. Francisco, la pregunta es, está claro lo que usted plantea, un hecho formal que no es menor, para nada lo es, por supuesto. De hecho, esto empezó muy mal porque fue un decreto el de Macri también, como siguió muy mal con el decreto de Alberto Fernández. Pero digo, tanta historia de lucha por parte de las provincias reclamando que haya una distribución más igualitaria de los fondos. Los grandes beneficiados siempre han sido los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y los gobiernos de Buenos Aires. Más allá de esta discusión que, insisto, usted la marca con un norte que es sumamente entendible y comprensible. Ese debate, déjame hacerte una aclaración al respecto, si me permitís. Sí. Porque a ver, acá no se trata de provincias contra provincias. Yo creo que el esquema unitario que tiene la Argentina, lo cual comparto con ustedes seguramente, no tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino es la concentración de recursos y discrecionalidad en cabeza del Estado federal, que tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es por un lado. Respecto a lo que planteaba Carlos de la cuestión política, hay algún pequeño contrapunto. O sea, por supuesto que hay una discusión política pendiente, y está pendiente desde la reforma constitucional del 94, momentos del cual no se ha sancionado nunca la ley convenio. Estamos con una especie de esquema de transición permanente, que lo reconozco y es una asignatura pendiente. Pero también es cierto que esto es mucho más que una cuestión formal y una discusión política. Creo que la política se agota en lo que tiene que ver con el respeto a nuestro Estado de Derecho. A ver, uno puede estar de acuerdo con los fallos de la Corte, no. De hecho, el gobierno del presidente Macri, anterior al gobierno del presidente Fernández, tuvo que cumplir con un fallo de la Corte que desde el punto de vista económico era mucho más oneroso que el fallo que acaba de dictar la Corte, que era la devolución del 15% de coparticipación que ilegalmente le habían quitado a todas las provincias de la Argentina y que algunas provincias habían hecho juicio. Y después el gobierno del presidente Macri tuvo que devolverle en cuotas con pactos fiscales. Y sin embargo, creo que en ese entonces se cuestionó a la Corte desde aquel entonces en el oficialismo, porque llamaba la atención la oportunidad del fallo poco tiempo antes de asumir. Pero hubo que cumplirlo. Yo creo que lo que no podemos discutir en la Argentina es el cumplimiento o no cumplimiento de los fallos de la Corte. Y una cosita más. Estos recursos que le han quitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han sido para distribuirlo a las provincias, no han distribuido un mango. Han sido absolutamente todos para favorecer al esquema de concentración política y económica en el conurbano bonaerense, que no tiene absolutamente nada que ver con la provincia de Catamarca, ni con la provincia de Córdoba, ni con la provincia de Tierra del Fuego. Y ese es un esquema claramente de concentración que además, a ver, muestra una misma matriz. Cuando le pegaron el manotazo al campo con la 125 en el año 2008, y hoy que le pegan el manotazo en la ciudad de Buenos Aires, todo es para alimentar la misma caja prebendaria y corrupta para seguir alimentando este esquema de administración de poder en la Argentina que es sumamente clientelar. Claro, pasa que uno puede llegar a suscribir todo lo que dice Francisco, porque es así, evidentemente.
subyace ese tema, ¿no? Pero tiene tantas aristas esta discusión, desde lo judicial, que lo presentaba bien Francisco, desde que esos fondos nunca se distribuyen en la provincia, porque no se han distribuido, claramente lo vemos, lo que acaba de decir Francisco. Pero lo otro, la formalidad, está todo bien, pero en definitiva nunca terminamos discutiendo de la cuestión de fondo. Vemos en Buenos Aires que parece Europa, parece Suiza, y que no les voy a contar a ustedes lo que es el interior del país, por supuesto. Da la impresión de que este planteo tiene como dos cuestiones, ¿no? Si hay un choque de poderes en el desconocimiento de un fallo de la Corte, digo, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo se ponen límites entre sí, así funciona una república, y por eso lo es. Esa es una discusión, y otra discusión tiene que ver con el sistema de coparticipación federal. Aquí en el interior del país podemos decir, bueno, respetemos la institucionalidad, pero demos ese debate. ¿Por qué los recursos se van a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No sé si estamos como de acuerdo en esta instancia. Sí, yo le sumaría algo más a lo de Francisco. Quedó clarísimo lo que está marcando. Yo creo que igualmente es una decisión política, Francisco, lo que hace la Corte, y está muy bien que se discuta de esta manera. Pero yo le sumo un elemento más que me parece que es muy importante a la hora de analizar por lo menos este mosaico roto que nos muestra en esos pedacitos dispersos algo de la realidad concreta de lo que está pasando en las provincias. En la provincia de Santa Fe, todo lo que está pasando con la violencia, con toda esa cuestión, termina abrevando en el origen de todo esto. Porque el origen de todo esto fue que el ingeniero Mauricio Macri decide el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir de ese momento se incrementa el porcentaje de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso en su momento terminan siendo una cifra de, lo dijo incluso hace poquito Larreta, de alrededor de 250 millones de dólares. Ahora, fíjense allí también el país unitario, cómo termina trabajando. La Policía Federal genera, junto a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, una seguridad que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es muy diferente, se ven en las cifras nada más, de delitos que tenemos, por ejemplo, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza, por nombrar las 5 provincias más densamente pobladas de la Argentina. Y allí también vemos la coronita que tienen efectivamente los que viven en Capital Federal. Después está lo otro que sí tiene razón Francisco, y yo en eso se lo subrayo. Hay un beneficio que se busca, no para toda la Argentina, sino para la provincia de Buenos Aires. Eso es efectivamente cierto. Claro. Lo que yo creo que igualmente el planteo de fondo es, ¿cuándo en la Argentina vamos a discutir que los bienes comunes, que las riquezas que se producen en todo el país tienen que ser repartidas equitativamente de acuerdo a las poblaciones? Eso en algún momento, ya que Francisco viene del radicalismo, lo hizo Hipólito Yrigoyen. Por eso después lo terminaron derrocando, entre otras cosas, porque los recursos de la YPF que generó el radicalismo terminó haciendo escuelas desde Formosa a Tierra del Fuego. Ahora, cuando eso desapareció, cuando ese esquema de decisión política del país federal desapareció, empezamos a tener estas cuestiones. Y fíjense ustedes, en la menor conformación histórica de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema empezó en el siglo XIX teniendo 25 miembros. Hoy con 4 miembros se decide esto que para mí tiene claramente un color político muy pero muy fuerte, y termina generando, insisto, para mí que anticipadamente empecemos a recorrer ya el año electoral del 2023. De fondo, por lo menos, nosotros queremos colar la discusión de que en la Argentina hay que distribuir equitativamente los bienes que producimos todos en distintos lugares de la Argentina. Bien, Francisco. Sí. Y ya que estamos con la cuestión federal, yo creo que, a ver, la Argentina tiene que discutir otro esquema tributario. La Argentina hay que discutir, hace un rato subyace de lo que planteaban desde el piso. No puede ser que el bondi se pague 20 mangos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana, y otro precio en el interior del país. Es una afrenta. Y nosotros lo hemos planteado ese tema, y eso es algo que... Francisco, ahí te corto simplemente para agregarte que ya se está pensando que en todo el más país se tiene que pagar 100 pesos el bondi. Mirá ese diferencia, abonando a lo tuyo. Yo creo que el esquema de distribución de subsidios en la Argentina tiene que ser claramente equitativo. Nosotros a nivel provincial, y seguramente esta es una discusión mucho más larga, tenemos nuestros recursos naturales y apuntamos al desarrollo inteligente de los recursos naturales en la provincia de Catamarca con el sector del litio y con el desarrollo de
desindustria. Y por supuesto que a veces está esta discusión eterna, ¿no? A veces en Catamarca decimos qué poco que queda de lo que es el desarrollo de esos recursos, pero al mismo tiempo puede venir un cordobés y decirme, bueno, pero ustedes también perciben recursos de lo que son las retenciones de las exportaciones de soja. Creo que es una discusión pendiente en la Argentina. Ahora, no por profundizar, ojo con esto, no por profundizar demasiado en la discusión, vamos a abandonar lo que es el eje de este debate. Yo creo que en este debate lo que está no es que graciosamente el gobierno del presidente Macri le entregó recursos a la ciudad de Buenos Aires. También también ha habido una transferencia en lo que tiene que ver con la competencia en ciertos servicios públicos. La Corte, más allá de lo que plantea Carlos de las aristas que pueden ser políticas en el análisis de la Corte, también hay un análisis jurídico de que no puede unilateralmente el Estado federal o el Estado nacional quitarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires ni a nadie, porque mañana le puede pasar a otro. Entonces nosotros no nos podemos complotar los catamarqueños con los riojanos y los formoseños para pegarle un latigazo a la Ciudad de Buenos Aires porque pasado mañana va a ser al revés, ¿no? Entonces acá la discusión que tiene que ver en la Argentina es una ley convenio en la que todos estemos de acuerdo de cómo se distribuyen estos fondos. Mientras tanto, estamos con un esquema de transición que hay que respetarlo. Y respetarlo significa, en este caso, acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y quienes no lo acaten se están apartando del Estado de Derecho. Y si el presidente de la Nación se aparta del Estado de Derecho, merece un juzgamiento político por parte del Congreso de la Nación. Francisco Monti, gracias por tu tiempo. Carlos, también desearle feliz Navidad a los dos y nuevamente gracias por el tiempo. Muy amables. No, ha sido la verdad un privilegio poder compartir este espacio con ideas diferentes, pero insisto, claramente lo que nos anima es la pasión por una Argentina con mayor igualdad, con mayor justicia social. ¿Y quién te dice que esto sirva como excusa para discutir esas cuestiones de fondo? Así que muchísimas gracias y feliz Navidad para todos. Se lo reclama todo el pueblo. Sí, a la gente le gusta escucharlos así. Adiós. Felicidades del Valle de Catamarca y buenas tardes. Adiós.